Hoy, 14 de marzo, celebramos el cuarto domingo de Cuaresma. Y en este camino que supone esta cuarentena espiritual que la Iglesia nos regala, hoy nuestra oración y nuestro rato de oración viene de la mano de esa figura del Evangelio, que es Nicodemo, ese maestro de la ley que acudía por las noches a ser instruido por el Señor en esas conversaciones que Jesús mantenía con él y en las que San Juan nos narra esos diálogos donde Jesús abre de par en par las entrañas de su corazón. Por eso hoy, cuarto domingo de Cuaresma, cercana ya la Semana Santa y la Pascua, también nosotros venimos a la presencia del Señor como el discípulo que con nocturnidad viene a conocer la intimidad del Maestro y viene a poner su vida también delante de Jesús. Por eso hoy, Señor Jesús, yo creo firmemente que estás aquí presente, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia y te pido perdón de mis muchos pecados y la gracia y la luz que necesito para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Agustín tiene una petición: conviérteme, Señor, y me convertiré. Hablamos de la Cuaresma como camino de conversión, y en el mensaje de la Cuaresma que el Papa nos lanzaba este año, nos decía: levántate, levantaos, vamos hacia Jerusalén. Y es que la Cuaresma tiene mucho con levantar la propia vida, con ponernos en camino y con dirigirnos hacia Jerusalén. Hablamos de un periodo especial de conversión, de un camino de conversión que nos es regalado y que en el fondo no es sino la respuesta al amor de Dios que podemos conocer gracias a Jesús, que es el gran revelador del Padre. Tanto amó al mundo, serán esas palabras que hoy en el Evangelio pues resonarán en nuestro interior, que Dios entregó a su propio Hijo. Nadie tiene amor más grande, dirá Jesús en la última cena, que aquel que da la vida por sus discípulos. Hay una canción del grupo Hakuna que en ese Via Crucis cantado que hicieron hace unos años, cuando narra la estación de la crucifixión, canta la letra: ¿cuál es la medida del amor? Parafraseando una frase de San Agustín, ¿la medida del amor es amar sin medida? Dice así: ¿cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dales tu perdón. Aún no saben que esas manos son de Dios. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio deja hablar al corazón. Un madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello Redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor. En la cruz clavaron el amor y un abrazo se hizo eterno en mi dolor. Clávame contigo, mi Jesús. Quiero darlo todo como tú. La medida del amor es amar sin medida. Y Dios ha querido dejar plasmado en esa imagen de Jesús crucificado la medida de su amor por ti y por mí. Hoy, en la primera lectura que nos propone el libro de las Crónicas, Dios nos dice: desde el principio, por medio de mensajeros, Dios nos ha ido anunciando, guiando, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Y es que, ¿por qué Dios se hace hombre? Es verdad que Dios se hace hombre
para salvarnos. Y es verdad que uno no alcanza a comprender el misterio de la cruz. Claro que no. Salvarnos no es solamente rescatarnos de un pecado. Salvarnos es hacernos volver toda la vida a ese proyecto, a ese sueño que Dios desde el principio ha mantenido. Hacernos a imagen y semejanza de Dios. Hacernos criaturas que viven la vida de Dios, partícipes de la vida de Dios. Por eso es el amor el que le lleva a Dios a hacerse hombre. Pero es que no hay imagen más plástica para querer expresar hasta dónde llega el amor de Dios por mí que la imagen de la cruz. Una cruz que es motivo de escarnio, una cruz que es escándalo para los judíos, necedad para los griegos, una cruz donde morían los malhechores, es el pupitre y es también el lugar donde Dios ha querido dejar la medida de su amor sin medida por mí. Por eso hoy San Pablo nos dirá que Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos tuvo, estando muertos nosotros al pecado, nos ha hecho revivir con Cristo. Y es como si Jesús crucificado en el árbol de la cruz quisiera redimir, quisiera sanar los daños que se produjeron por la desobediencia de nuestros primeros padres, pero también de cada uno de nosotros en otro árbol, en otro leño, en el árbol del paraíso, en el árbol de la transgresión. Por eso Jesús, como nuevo Adán, obediente, sometido a una voluntad que es la paterna, rechazando incluso porque le repugna el sufrimiento de la cruz, se deja coser a un madero para rescatar con su obediencia, con su entrega, nuestra humanidad cautiva bajo el pecado. Se me vienen a la memoria varios ejemplos de sustitución. Me acuerdo de una deportista polaca que había ganado varias veces el Mundial de Balonmano y que en su juventud le habían diagnosticado un cáncer, a la par que estaba viviendo el segundo o tercer mes de su embarazo. Aquella deportista prefirió no ser intervenida del cáncer para salvar la vida de su hija. Y así lo hizo, con la consecuencia lamentable de que cambió su vida por la vida de su hija. O el ejemplo de San Maximiliano María Kolbe, quien en un campo de concentración en Auschwitz quiso ocupar el puesto de aquel padre que estaba sentenciado a muerte. Y se ofreció voluntariamente, él, sacerdote franciscano, para ocupar aquella sentencia de muerte que había caído sobre 10 presos, y uno de ellos, un padre de familia. Fue en la beatificación de San Maximiliano María Kolbe cuando aquel hombre judío, con toda su familia, llevaban la reliquia del santo mártir en la beatificación. Aquella hija de la deportista polaca o aquel judío bien sabían lo que vale que alguien ofrezca su vida por ti. Por eso hoy también nosotros, como Nicodemo, escuchamos esas palabras de Jesús en el Evangelio. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Y Jesús hace referencia a ese pasaje donde, después de las mordeduras de serpiente que asolaban al pueblo durante su peregrinaje por el desierto, donde los mordidos de serpiente quedaban heridos mortalmente, Dios le pide que enarbole la imagen de una serpiente de bronce y que la levante sobre un estandarte, de manera que aquellos que sean mordidos por la serpiente física, solamente con levantar la mirada a aquel estandarte de bronce, milagrosamente queden curados.
Pues así Jesús utiliza esa imagen del Antiguo Testamento para decir, igual que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo el que cree en él, para que todo el que levanta la mirada, vea en ese signo el signo de un rescate, de una salvación. Hay un estandarte que enarbolamos siempre, el estandarte de la cruz. Y en esa cruz hay una persona divina que entrega toda su vida en rescate por ti y por mí. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que los que creen en Él tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar, sino para salvar por medio de Él. Por eso, la cruz es, para mí, para ti, signo de salvación, imagen de la medida, del amor sin medida de Dios por mí. Por eso no creer es ya motivo de juicio, de condena. Porque el juicio consiste en esto, en que la luz viene al mundo y en que los hombres prefieren las tinieblas a la luz. Decimos que la Cuaresma es un camino de conversión y es un camino de desierto. Un camino donde en la aridez de lo cotidiano, haciendo hincapié en el ayuno, en la limosna y en la oración, Jesús nos llama a despojarnos del hombre viejo para hacer espacio a Dios. Por eso, recordando la primera semana de Cuaresma, conviértete a creer. La Cuaresma es el tiempo para decidirnos a caminar en fe, sin saber lo que la vida nos depara, apoyado únicamente en la gracia de Dios. Todo lo demás solo constituye un soporte para que vivamos en ese vivir en fe. Por eso tenemos que convertirnos a creer. Conviértete a creer, a vivir en fe. Ten confianza. Como Israel en el desierto se sintió acompañado, protegido. Ten confianza en quien te acompaña y te asiste con su providencia. Vivir en fe, vivir en confianza. Vive este tiempo entrando en humildad. La palabra humildad tiene la misma raíz etimológica que la palabra tierra, humus. Somos tierra amada por Dios, tierra débil que ensucia. Pero no nos extralimitemos creyéndonos más grandes que los demás. Vivir en humildad y con paciencia, respetando los tiempos, los procesos que Dios va estableciendo. Tener calma, no buscar la prisa que muchas veces nos violenta y nos rompe. Vivir en fe, vivir en confianza, vivir con la humildad y con la paciencia, vivir en desnudez y pobreza. Es la mejor forma de ofrecer nuestra total disponibilidad a Dios, liberándonos en esa desnudez y en esa pobreza de lo que nosotros pensamos que son nuestras riquezas, nuestros afectos, nuestros planes, nuestra urgencia, nuestras prisas, nuestras necesidades. Hagamos de verdad nuestra esa recomendación, ese llamamiento que el Señor nos hace a buscar primero el reino de Dios y su justicia, para vivir en libertad, para estar dispuestos a perderlo todo, incluso a nosotros mismos. El amor propio es la gran barrera que nos separa de Dios. Y solo merece la pena morir y vivir por algo que permanezca. Necesitamos esa auténtica libertad que es vivir despojado pues de todas esas ataduras que nos esclavizan. Por eso ama y haz lo que quieras, dirá San Agustín. El amor se ve engrandecido
en ese despojo total, en esa libertad total, que es la entrega de la propia vida. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar, no, sino para salvar. Por eso, igual que Moisés elevó la serpiente en el desierto, ahí en la imagen de la cruz vemos reflejado cuál es la medida del amor. Amar sin medida. Así me ama Dios. ¿Y cómo acepto yo ese amor de Dios por mí? ¿De una manera baladí, de una manera sensiblona? No. Jesucristo me invita también a mí a crucificar ahí al viejo Adán. Me deja y me quiere también llamar precisamente a dejar transformar mi vida por el amor inmenso que me tiene. Por eso se deja coser al madero. Por eso tenemos que levantarnos e ir a Jerusalén. Porque Jerusalén es el lugar donde uno se encuentra cara a cara con el amor sin medida de Dios por mí. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí, para que todas las mociones e inspiraciones que Dios me ha suscitado las ponga en práctica. Que así sea.